tema de hoy se llama Guerra Avisada. ¿Cómo se llama? Guerra Avisada. Sí, así se llama, en serio, se llama Guerra Avisada, no mata gente. Entonces quizás es una frase muy conocida, pero vamos a hablar un poquito entonces. Vienen adversidades, vienen pruebas, pero alguien de cierta forma las planifica, ¿cierto? Entonces vamos a conocer un poquito el trasfondo de todo esto. Entonces, quiero mencionarte que hay 3 motivos, y pueden haber más, por los cuales vienen una adversidad. Primero, por la naturaleza de nuestra existencia. No se trata de tanto un tema espiritual, no se trata tanto de un tema de proceso, sino por el simple hecho de existir. El mismo hecho, la vida misma, trae adversidades y pruebas, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque en el mismo deseo de uno querer alcanzar más, vienen más adversidades. Tiene lógica, ¿verdad? Lo siguiente también, porque otra forma del por qué vienen las adversidades es simplemente por la siembra y la cosecha. Si yo siembro rencor, ¿qué voy a cosechar? Uy, no, te la pongo una más fácil. Si siembro papaya, ¿qué voy a cosechar? Si siembro la pepa del mango, ¿qué voy a cosechar? No pepas de mango, sino ¿qué voy a cosechar? Mango. Entonces, ahora, hay muchas adversidades que vienen simplemente como consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Puede ser pecados, puede ser haber cedido a una tentación o simplemente una mala decisión. Siembra y cosecha, causa y efecto. Lo que hiciste, lo que provocaste, tiene una retribución. Puede ser buena o mala dependiendo de cuál fue el acto que se hizo. Y el siguiente motivo es que también otras llegan simplemente por la justicia o simplemente por hacer nosotros las cosas de manera correcta. Y ahora, uno de los que siempre nos quiere malograr el hecho de nosotros disfrutar nuestra relación con Dios es el diablo, ¿cierto? Y esto lo hemos mencionado varias veces, que en el libro de Apocalipsis dice que Él está y se acerca a Dios para acusarnos de día y de noche. Entonces, uno de los aguafiestas que tenemos en nuestra vida, ¿quién es? El diablo. Pero te estaba mencionando, la tercera forma de por qué llegan adversidades o pruebas es por la justicia o rectitud en la cual uno se maneja. Y por ejemplo, hablando ahora sí del rey Josafat, este rey era un tipo recto. Es más, era uno de los mejores reyes que había tenido el pueblo de Israel. Era uno de los intachables, algo así como Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? Sí, Job, un tipo que le decían que tenía una conducta irreprochable, intachable. Entonces, por esa conducta de justicia, siempre va a haber igual el enemigo queriendo hacer la vida cuadritos a uno. Pero hay un versículo en la palabra, en Salmos 34, 19, y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y quiero que podamos entender esto. O sea, yo puedo vivir una vida en justicia, esforzarme al máximo en rectitud, en agradar a Dios, etcétera, etcétera, pero recuerda que igual van a haber aflicciones, igual van a venir adversidades. Y te leo de nuevo el versículo. Dice: muchas son las aflicciones del justo. Ahora, lo lindo es que esto no queda ahí, sino que dice: pero de todas ellas le librará ¿quién? Jehová. Y vamos a hacer algo. Te voy a invitar que te pongas de pie, por favor, y vas a repetir conmigo estas palabras. Y te voy a pedir que lo hagas de todo corazón, así como el día de ayer cuando vimos el último penal, algo así, ¿verdad? Algo así. Cuando tuviste el último penal te estabas orando y declarando, profetizando y todo. Ya, ok, así. Entonces, vamos a hablar de este versículo. Di conmigo: muchas pueden ser las pruebas, las tentaciones, las adversidades, pero de todas ellas me librará Jehová. Vamos una vez más. Muchas pueden ser las pruebas, las tentaciones, las adversidades, pero de todas ellas me librará Jehová. Amén. Bien, bien. Listo. Mira al de al lado y dile: lo estás haciendo bien. Dile: lo estás haciendo bien. Pueden tomar asiento. Debemos entender eso. O sea, habla de una persona justa, de una persona recta, pero aún así van a haber aflicciones, ok, pero tranquilo. ¿Listo? Tranquilo, porque de todas ellas, la palabra dice solo de algunas, sino dice de todas te librará Jehová. Y 1 Pedro 4:19 dice: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios.
quien los creó, pues Él nunca les fallará. Ahora, pregunta, ¿hay personas que te han fallado? Seamos sinceros. Sí, ¿verdad? Personas que quizás le diste tu confianza, personas que quizás le dijiste, ¿sabes qué? Yo cuento contigo, ¿sabes qué? Somos uña y mugre, ¿verdad? Solo que tú le decías, yo soy la uña, y tú ya sabes. Entonces, pero gente que tú que has hecho compromisos, ¿cierto? Gente que le has dicho, tú eres como si fueras mi hermano, no sé, recién te conozco, pero como que hay una química, hay un fluir ahí. Y aún así ha habido gente que nos ha defraudado, gente que nos ha fallado. Y te lo leo de nuevo, dice la Biblia, 1 de Pedro 4:19. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto. Confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Mira al que tienes al lado y dile, Dios nunca te va a fallar. Dile, Dios nunca te va a fallar. Ahora, ¿te pudo haber fallado un amigo? Sí. ¿Te pudo haber fallado la ex novia? No sé. Qué fuerte. Pero también dice la Biblia, ¿verdad? De todas ellas nos librará. Recuerda, Dios nunca te va a fallar. Y ahora, ¿sabes qué? El enemigo es tan astuto que en todo tiempo como que nos quiere hacer la vida a cuadritos, ¿cierto? Y hay un versículo muy interesante que es muy conocido. Y en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y hablando ya acerca de nosotros, ¿cuál es tu pensamiento? Así eres tú. Y vamos a ver esto un poco a la luz de la palabra. Y es que como pensamos determina mucho en nuestro accionar. En la forma en que yo pienso determina mucho en la forma o las cosas que yo voy a vivir como consecuencia de lo que estoy pensando. Porque eso también es fe. No necesariamente fe para lo positivo, sino también puede ser tu confianza y tu creencia. Ay, no, me dijeron esto. Y te empiezas a creer algo negativo. Y sabes que el enemigo, la batalla la empieza en la mente. Pues si logra derrotarte en la mente, es como que ya te tiene en bandeja. Como que ya te tiene en plato servido. Y Primera de Reyes 19:1 nos habla una historia acerca de Elías. Elías era un profeta como que así de los más bravos, de los bravos de ese tiempo, o sea, de los mejores. Pero ocurrió algo gracioso y es que Elías se había enfrentado, había matado a muchos falsos profetas que adoraban a otros ídolos, pero de pronto le llegó un mensaje de WhatsApp que le decía más o menos así. Bueno, en ese tiempo no había internet, ¿no? Pero poniéndolo en contexto, ¿verdad? Entonces, te leo primero la cita y después cuál fue el mensaje de WhatsApp. Dice, cuando Acab era un rey así bien malo, un rey, no pasaba nada con Acab. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Jezabel le mandó el siguiente WhatsApp a Elías. Y le dijo, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Le llegó ese mensaje de WhatsApp. ¡Wow! Qué duro, ¿no? Que te llegue un mensaje de WhatsApp así. No. Y mira, Elías había enfrentado a muchos falsos profetas. Los había matado, los había exterminado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un hombre, ¿verdad? Tú te imaginas, un hombre mató a muchas personas que hicieron distintos males, etcétera. Pero solo le llega este mensaje de aquella mujer y dice la Biblia, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Por eso, hombres, cuando la mujer habla, ¿qué se dice? Amén, ¿verdad? O como una vez escuché, no me acuerdo a quién, pero decirle, en mi casa yo siempre tengo la última palabra. ¿Y cuál es? Lo que tú digas, mi amor. Mira qué gracioso, porque Elías, siendo un profeta tan bravo, tan bueno, el mejor de lo mejor en ese momento, habiendo derrotado a tantos malos, y ahora un solo mensaje lo termina haciendo, dice, tuvo mucho miedo y huyó para salvar su vida.
Y es que debemos entender que una vez que permitimos que pensamientos o palabras se interioricen en nuestra mente, estamos en campo donde podemos perder. Y para ponerte el lado contrario, hay una historia muy conocida de David y Goliat. ¿Sí te acuerdas de eso? Goliat, ¿cuánto medía más o menos? Aproximadamente 3 metros. O sea, por aquí más o menos. No, el doble creo. Medía como 3 metros y David era pequeño. Y en esa guerra, ¿verdad? Que está David y está Goliat, ya están frente a frente, tremendo gigantón, y David chiquito, Goliat que le dice, ven a mí, está en 1 Samuel 17:44, Goliat le dice, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora, siendo sinceros, viene un gigantón y te dice, está con toda su armadura, con su casco, su escudo, todo, su lanza, todo, y que te diga, ven a mí y hoy tu cuerpo, tu cabeza, la voy a dar a las aves, tu cuerpo a las bestias del campo. Da miedo, ¿cierto? Sí, si somos sinceros, ver tremendo gigantón y que te diga todo eso, a uno le da miedo. ¿Y qué hubiese pasado si David hubiese aceptado y recibido esas palabras? Seguramente David, posiblemente, ¿no? Como diciendo, Señor, qué injusto que eres. Yo solo vine aquí a traerle alimento a mis hermanos y ver qué estaba pasando, pero mira cómo me expones ante tal adversario. Puede ser. Seguramente si David hubiese interiorizado esas palabras, hubiese dicho, Señor, no, ¿por qué? Si yo honro a mis padres cuidando a las ovejitas, ¿por qué eres tan injusto conmigo? Pero David no hizo eso, porque si se hubiese imaginado, quizás ya se hubiese visto muerto. Pero David al ratito le responde y le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Era palabra contra palabra. ¿Te diste cuenta de eso? O sea, viene el gigantón, lo quiere humillar, lo quiere intimidar, pero David, por más que había sido pequeño, no se dejó intimidar, sino todo lo contrario. En una le responde, no, estás equivocado, tranquilo, cállate. Jehová te va a entregar hoy. Tú vas a caer. Quiero que te puedas dar cuenta de eso, porque ¿cuál es el siguiente paso que damos enfrente de una adversidad? ¿Cuál es ese siguiente paso que haces o que piensas hacer cuando te llega una mala noticia? Y ahora qué interesante, porque David tenía al frente a tremendo gigante y recibió un reporte súper negativo, ¿cierto? Te voy a matar. Pero él como que le hizo a eso oídos sordos y declaró lo que sabía, porque él sabía quién era hijo de Dios. Por lo tanto, cuando viene un argumento como esos, o muy parecidos, muy intimidantes hacia tu vida, por ejemplo, alguien te puede decir, ¿sabes qué? Estás en escasez o estás declarado en bancarrota. ¿Cuál va a ser tu próxima respuesta? Ay, sí, tienes razón, soy el hombre más pobre, ya no sé qué hacer para salir de las deudas, etcétera. ¿O cuál va a ser tu respuesta? Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. O sea, si alguien viene con un reporte de decirte, ¿sabes qué? Estás en bancarrota, ¿cuál va a ser tu siguiente palabra? Mi Dios es el que va a suplir todas mis necesidades. Mi Dios es el que va a suplir. ¿Qué pasa si alguien te dice, ¿sabes qué? Estás enfermo y te quedan tantos días de vida. ¿Cuál va a ser tu siguiente respuesta? Por sus llagas yo fui curado. Por sus heridas yo fui sano. Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Estás solo en esta vida. Nadie se preocupa por ti, nadie te llama, ni tu co-líder te llama. Ni tu amigo del alma te llama, ni para saludarte por el cumpleaños. No sé, ¿sabes qué? Estás solo. No puedes así, no puedes avanzar, etcétera. Intentas algo, pero siempre andas solo. Deuteronomio 31:8 dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¿Cuál es el siguiente argumento que tú vas a decir frente a lo que te puedan decir? ¿Cuál es ese siguiente paso que tú vas a dar en medio de la adversidad? Ay, no, sí, yo creo que es cierto todo eso feo que dicen de mí. O realmente yo sé cuál es mi posición como hijo de Dios. Y ante una mentira del diablo, yo saco una promesa de parte de Dios. Amén. Ahora, entonces,
entramos ya ahora sí con los principios que fueron clave en la vida de Josafat y que creo que nos va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Romanos 12:1 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el punto número 1 es, guarda tu corazón. Mira al de al lado y dile, guarda tu corazón. Y mira tu corazoncito y dile, tranquilo, tranquilo. Una de las cosas que hizo el rey Josafat fue, ni bien se enteró esta noticia negativa, este reporte negativo, se humilló su rostro y oró. Escuchó sí el reporte de lo que podía suceder, de lo que sí iba a venir, pero su siguiente acto fue cuidar sus pensamientos, cuidar su corazón ante esa eventualidad. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana. Es un versículo conocido, ¿verdad? Y te lo digo de nuevo, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Inmediatamente que el rey Josafat recibió ese reporte, lo escuchó, sí, pero se humilló y conversó con Dios. Y quiero motivarte a que esa sea tu primera acción, a que ese sea el siguiente paso que vayas a dar frente a la adversidad. Porque a veces nos pasa todo lo contrario, no sé qué hacer frente a este problema. Te enteras y ya como que te alarmaste. Escuchas algo que te dijeron de un familiar X y ya no sabes qué hacer. De pronto vienen médicos, etcétera, dándote noticias puras negativas y a veces no sabes qué hacer. Pero mira al de al lado y dile, es tiempo de guardar tu corazón. Y ahí hay que tener bastante cuidado porque a veces, cuando venimos por primera vez a buscar de Dios, sí, venimos buscándole por un milagro, buscándole por una necesidad, pero a veces decimos, ya, Señor, te lo entrego todo a ti, pero a veces lo decimos como que a la ligera o lo dejamos ahí. Pero cuando en todo tiempo siempre debe haber en ti y en mí, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tienes preparado para mí en este día? Yo sé que vamos a salir victoriosos de esta pelea, de esta batalla. Y Primera de Reyes 19:14, te estaba contando hace un momento de Elías. Y Elías, ¿qué había hecho? ¿Qué había hecho? Huyó, ¿verdad? Se fue muy lejos. Pero en ese momento que se fue lejos, la Biblia habla y dice que se fue a una cueva. O sea, se escondió. Tenía miedo. Y en eso Elías le dice algo a Dios. Está en Primera de Reyes 19:14 y le dice, Dios, he quedado yo solo. Y sabes que a veces, ante la adversidad, nosotros queremos como darnos autolástima o autojusticia. Señor, yo, tu siervo fiel, yo, Señor, que voy todos los servicios a la iglesia, yo, Señor, que voy a mi grupo vida, a mí esa prueba, ¿por qué? Pero esa no debe ser nuestra actitud. A veces, si bien es cierto, hay noticias que son muy duras. Sí, hay noticias que son muy complicadas, que cuando uno llega, es más, ha habido gente que cuando reciben reportes negativos hasta como que entran como que en shock. No sé si habrás visto. Hay gente como que se queda, ¿verdad? Algunos hasta les da parálisis y una cosa así de fuerte. Pero debemos entender que tu confianza y mi confianza debe estar puesta ¿en quién? En Dios. Bien. Hace 2 días o 3 días estaba durmiendo en la noche y fue gracioso ya, porque estaba durmiendo, eran creo que 3 o 4 de la mañana y literal en mi sueño yo escucho como que una voz que simplemente decía esto: calamidad, serenidad, nada más. Yo estaba como que me levanto, ¿verdad? En la madrugada, calamidad, serenidad. Ya, bueno, qué bonito porque rima, decía, ¿no? Pero ¿qué hay ahí? Entonces ya al día siguiente me levanté temprano y me voy por cuando no sabes algo, ¿dónde vas? A Google, ¿verdad? Tú escribes ahí cualquier cosa y te responde. Entonces, yo puse ahí, ¿qué significa serenidad? Porque serenidad es una persona serena, una persona prudente, quizás sabia, pero había encontrado el concepto de persona que mantiene la calma en medio de la adversidad o en medio de la dificultad. Entonces dije, qué interesante, porque calamidad, serenidad, dificultad o adversidad.
Entonces mientras leías el significado de esta palabra, decía, entonces puede venir una calamidad, pero yo debo de tener ¿qué? Serenidad para salir victorioso en medio de la adversidad. Hay que estar serenos, hay que estar tranquilos, hay que estar quietos, no hay que alarmarse. Cuando tu confianza está puesta en Dios, ¿para qué alarmarse? Señor, mi confianza está en ti. Ok, sí van a haber emociones en tu cuerpo, sí van a haber quizás sensaciones extrañas, quizás sensaciones de rendirte, de querer tirar la toalla, etcétera. Pero como decía no sé quién, sereno moreno, ¿sí? Mira al de al lado y dile, sereno moreno, dile, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad y del temor de Jehová. Ante una adversidad hay que reaccionar con un corazón humilde y sencillo. Así estamos garantizando parte de la victoria que Dios nos va a dar. ¿Dónde está tu confianza? Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Un proverbio en la Biblia dice, júntate con sabios y sabio serás. Mira al de al lado y dile, júntate conmigo, no lo pienses más. Estamos aprendiendo acerca de tener un corazón humilde, un corazón sencillo. Y mira, el mejor ejemplo que podemos tener en esto es Jesús. Y Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tenía todo el poder, sí, pero dejó todos esos privilegios, vino a la tierra a mostrarnos el mayor ejemplo de humildad y de sencillez, a tal punto de dar su vida por ti y por mí. Y siendo sinceros, hablando de la historia de Josafat, ¿él pudo cuestionar a Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Como yo, si soy un rey recto, que siempre motivaba al pueblo a buscar de Dios, ¿cómo a mí me van a venir esa adversidad? Ponte a pensar en otro, José de Egipto, por ejemplo. Él pudo haberle reclamado a Dios también, ¿cierto? ¿Qué pasó con él? Examen de video de Semana Santa. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo llevaron? A un pozo. Del pozo, ¿dónde lo llevaron? Como esclavo lo vendieron en Egipto. Luego de esclavo, ¿a dónde fue? A la cárcel. Y de la cárcel recién fue después el segundo gobernador del país más importante del mundo. Pero tranquilamente en ese proceso, José también pudo haberse disgustado o reclamado a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué eres tan injusto conmigo? Y ahora, esa es la parte interesante porque pasan los años y ¿quiénes van a José a pedirle ayuda? ¿Quiénes? Sus hermanos, los mismos que le vendieron. Y tranquilamente José pudo haber tomado una actitud egoísta. No, tú me hiciste mal, yo te pago con mal. Pero esa no fue la intención, sino todo lo contrario, ok, los perdono. Y un corazón humilde, una persona que guarda su corazón sabe perdonar. Di conmigo, a partir de hoy voy a perdonar. Bien, punto número 2, protege tu corazón pero con gozo. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener en medio de la prueba? Gozo, alegría. Dale una sonrisa al de al lado, por favor. Sí, esa es la actitud que debemos de tener. Y eso está en la Biblia. Habacuc capítulo 3, versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, aunque no haya nada, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La declaración era esta, aunque no haya nada, aunque no tenga nada,
en ese tiempo ganados, animales, entre otros bienes, aunque no tenga nada de nada de nada, yo me voy a alegrar en Jehová. Y esa es una de las formas de cuidar nuestro corazón. Y alegrarse, gozarse, tiene que ver también con ¿qué? Con la sonrisa. Y es gracioso porque hay algunos que dicen estar alegres, pero están... Y tú le dices, oye, pero como que no estás alegre. No, sí, estoy alegre. Amén, qué alegría tan curiosa, ¿verdad? Y tú miras y, no, pero como que avísale a tu carita, ¿verdad? Que estás alegre. Porque como que no rima, no parece. Y está científicamente comprobado que la risa provoca o genera anticuerpos o defensas en tu vida, en tu sistema, en tu humanidad. En serio. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Reírte. Así que de nuevo, dale una sonrisa al de al lado. Y si no se ríe, hazle cosquillas. Tranquilo, tranquilo. Dile, y si le haces cosquillas, no, ¿qué pasa? No, es para generar anticuerpos y defensas en ti. Es que puede ser duro la situación, sí, pero igual, como decía Habacuc, con todo y eso yo me voy a alegrar en Jehová. No cometas el error de endurecer tu corazón. No cometas el error de justificarte. No cometas el error de quejarte, porque Dios no es movido por quejas, sino por fe. No cometas el error de buscar culpables de tu situación. ¿Sabes qué? Estas son las consecuencias de mis actos, ¿ok? Me pongo de pie, me paro, porque yo sé que Dios está conmigo de ahora en adelante. Cuida tu corazón. Siempre mantén una postura humilde, siempre sencillo, porque al final la Biblia lo dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Tercer punto, construye, no destruyas. Y es que la palabra tiene un gran poder. Cuando tú hablas, hay poder en tu boca. Y es más, la Biblia habla acerca de hablar palabras de vida. Cuando Dios nos creó, dice que Él sopló en nosotros aliento de vida. Pero a veces cuando hablas con alguien como que no hay aliento de vida, sino como que otro tipo de aliento. Pero quiero que te enfoques en esto. En Génesis, Dios creó el universo por medio de la palabra. Y todo lo que creaba era productivo. Siempre, cada vez que creaba algo, decía, y vio Dios que era bueno. Y Proverbios 12:28 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. También hay palabras que duelen. Hay palabras que duelen. Y si tú te pones a pensar, más seguro vas a salir en tus momentos de amargura. ¿Sí? Tus momentos de incomodidad o tus momentos de rencor, esas palabras que terminaron hiriendo a las personas. Y dice la Biblia, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, así de fuerte. Así de fuerte puede ser la palabra que puede salir de nuestra boca. Yo prefiero bendecir que maldecir. Yo prefiero decirle a mi hermano, te bendigo, a pesar de que me hayas hecho daño. Porque sé que con mi palabra lo puedo destruir. Y yo no quiero causarle ningún daño a alguien, ¿o sí? No, ¿verdad? Es lo mismo que pasó con este hombre, con Josafat. Se enteró, llegaron palabras a su vida. Una gran multitud viene en tu contra. Pero no se alarmó. Supo callar ante palabras negativas. Supo dejarlas ahí. Supo hacer oídos sordos. Y es que no puedes permitir que palabras negativas entren en tu vida, porque puede ser que sean los mejores momentos que necesites más fe y te terminen desanimando, te terminen destruyendo, te terminen realmente diciendo, no, creo que tienen razón, no sirvo para esto. Por ejemplo, las malas noticias. Estos días nada más, yo estaba en el celular y abrí el Facebook y decía, mensaje 1, hoy día creo que fue uno, que decía, murió policía en una intervención, algo así. Ayer, más o menos también fue como que murió un joven y no sé qué cosa más. Hace como 5 días fue también, hubo un accidente de tránsito aquí en la Universitaria con José Grande y murió un anciano, etcétera, etcétera, etcétera.
Y no necesito comprarme un periódico para ver malas noticias. Basta que entres a una red social para que puedas enterarte de las malas noticias que pueden ver. Pero si nosotros prestamos atención y esas palabras permitimos que entren a nuestra vida, uno termina saliendo a la calle asustado, ¿cierto? Una noticia que te digan, a 2 cuadras de tu casa han robado y matado a alguien. Uno ya ni quiere salir, ¿cierto? Uno como que sale con, no, ¿para dónde voy? Mira si hay algún policía o un serenazgo cerca. O siempre a alguien le dice, ¿sabes qué? Acompáñame porque tengo miedo. A veces hasta para cruzar la pista, acompáñame que tengo temor. Tantas son las noticias negativas que llegan a nuestra vida que las aceptamos en nosotros y terminamos teniendo miedo. Por lo tanto, no permitas no solo que las noticias o periódicos, sino que gente no te hable cosas negativas. Júntate con sabios. ¿Y qué? Sabio serás. Tú y yo tenemos la responsabilidad y la autoridad de callar a esas voces negativas. Tú y yo tenemos la responsabilidad de decirle, ok, ya no quiero escuchar más. Puede venir un reporte negativo, ok, hasta aquí está bien, yo no voy a escuchar más. Yo quiero poner mi confianza en Dios, no en tus palabras. Yo quiero poner realmente mi confianza en el que me creó. Y esa debe ser nuestra actitud. Y por último, busca su sabiduría. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13 al 14 dice: es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar, hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Busca su voluntad, busca sabiduría de parte de Dios, sabiduría que viene de lo alto. Y seguramente en el momento más complicado de nuestra vida es en el momento donde más debemos de buscar de Él. Y hay un salmo, en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista aquí nos habla diciéndole a Dios: ¿sabes qué, Señor? Lámpara es a mis pies tu palabra ilumina mi camino, tu voz ilumina mi camino y tú me vas a indicar y guiar por dónde voy a ir. Es de sabios pedir a Dios que se haga su voluntad. ¿Sabes por qué también? Porque pongámonos a analizar esta situación. Si las cosas las hacemos con nuestras fuerzas, somos muy predecibles ante el enemigo, ¿cierto? Si lo hago con mis propias fuerzas, si lo hago como yo siempre lo he hecho, soy muy predecible al enemigo y sabe qué voy a hacer. Pero si yo lo hago bajo la voluntad de Dios y digo: Señor, que se haga tu voluntad, el enemigo no va a saber cuál va a ser mi siguiente paso. ¿Sí me dejo entender? Prefiero hacer la voluntad de Dios que mi propia voluntad. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. No digas, no, es que ya yo siempre lo he hecho así. No, siempre pide consejo, siempre pide sobre todo dirección a Dios. No, es que toda mi vida, hasta donde he llegado ahora, es gracias a mi esfuerzo. No, hombre, no sea necio. No, es que toda mi vida yo estoy hasta aquí, hasta este punto he llegado y he conseguido todo lo que he conseguido por el sudor de mi frente. No hay que ser necios para hacer una declaración como esa, sino todo lo contrario. Señor, ok, yo sé que mi fuerza, la fuerza que tú me das, toda esa proviene de ti. No voy a guiarme de hoy en adelante por mi experiencia, por todos los años de vida que he venido construyendo, sino al contrario, voy a dejarme guiar por tu voluntad. Y para terminar, te voy a leer 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17, que habla acerca de David, del rey David. Dice la palabra: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, ojo con esto, cuando se enteraron los filisteos que David había sido ungido rey de Israel, ¿te acuerdas que esto está en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17? Pero si más no me equivoco, en 1 de Samuel es donde David enfrenta al gigante Goliat. Y David ya había vencido a Goliat y al pueblo de los filisteos. Sabiendo eso, los filisteos querían acabarlo, sabiendo que David iba a ser el próximo rey. Y dice la Biblia que todos ellos movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David
que venían así que entró en la fortaleza. David fue a buscar escudo, fue a buscar refugio, y dice, los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Mira qué lindo esto, porque David hace tiempo ya había vencido oso, había vencido leones, había vencido a Goliat. Su currículum era muy bueno, sí, su experiencia era muy buena, pero él no dijo, ya sé cómo es esto de guerras, ya sé cómo se maneja esto, no necesito de Dios, ¿para qué? Pero fue todo lo contrario. Él lo hizo, lo primero que hizo, dice, entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? Luego le dice, ¿los entregarás en mis manos? Y qué lindo, porque Dios le dice, el Señor le contestó a David, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Cuál es ese siguiente paso que tú das cuando te enteras de una mala noticia? ¿Consultar a Dios? ¿Cuál es ese siguiente paso que tú das cuando quieres emprender un nuevo proyecto? Cuando quieres salir de un problema, consultar a Dios. Y esta historia no queda ahí, porque Dios le responde a David, y mira esto. Entonces David fue a Baal-Perasín, que se llamaba el lugar, y allí derrotó a los filisteos. Y lo siguiente que hizo fue decir, el Señor lo hizo. Lo peor que podemos hacer en nuestra vida es decir, fueron con mis fuerzas. Lo peor que podemos hacer en esta vida es decir, no, todo lo tenía manejado, tranquilo. Tranquilo, si estás conmigo, tranquilo. Fue todo lo contrario, David. David agarró y dijo, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y eso no queda ahí. Dice, David exclamó tan fuerte, dice, el Señor irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. David le estaba dando toda la gloria a Dios. Pero, versículo más adelante dice, los filisteos abandonaron allí a sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle. Y de nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. Mira ese corazón sencillo y ese corazón humilde. Porque tranquilamente David pudo haber dicho, ya sé cómo se maneja esto. Si ya Dios me ayudó una primera vez. Debe ser igualito esto, porque era el mismo enemigo, era en el mismo tiempo y el mismo contexto. Todo era casi lo mismo. Y a veces cuando nos encontramos en las mismas situaciones del pasado, pensamos tomar las mismas decisiones, pero lamentablemente cometemos equivocaciones o errores. Y mira lo que hizo David, de nuevo consultó al Señor. No se creyó autosuficiente, no, es que yo sé cómo se hace esto. No, si usted realmente quiere triunfar en esta vida, quiere disfrutar esta vida, vamos, conversemos con papá Dios. Señor, ¿cómo salgo de esta? Y luego dice, de nuevo David le preguntó al Señor qué debía de hacer. Y Dios le responde, ahora no los ataques de frente. Era otra forma de responder al ataque. ¿Te das cuenta por eso qué importante es hacer la voluntad de Dios? No era la misma manera. Era el mismo problema, sí. Era el mismo adversario, sí. Era el mismo tiempo, sí. El mismo contexto, también. Pero la forma de enfrentar iba a ser diferente. Porque cuando haces todo de la misma manera te vuelves muy predecible ante tus adversarios. Pero cuando decides confiar en la voluntad de Dios, te vuelves impredecible. No saben qué vas a hacer y como consecuencia, si está Dios de tu lado, vas a alcanzar la victoria. Entonces la instrucción que les da es, en cambio le dice, rodéalos. Ahora ya no era vaya de frente al ataque, ahora es rodéalos. Y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia, o sea, por atrás. Ahí no termina. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para ir de muerte al ejército filisteo. Primera confrontación o primera batalla, vamos a atacarle de frente.
David solo escuchó la voz de Dios. Pero segunda confrontación y David decide seguir buscando de Dios, buscando su voluntad. Ahora no solo escucha su voz, sino también escucha sus pasos. Mira qué sucede cuando buscamos la voluntad de Dios. Todo empieza a ser diferente, todo empieza a ser nuevo. Ya basta de la misma forma que hemos estado haciendo las cosas. Es como quien dice, ¿sabes qué? Hay que cansarnos de hacerlo de la misma manera. Es tiempo de hacerlo diferente. ¿Y cómo lo hago diferente? Cuando lo hago bajo su voluntad. Y luego dice la palabra: entonces David hizo lo que el Señor le ordenó, e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. E hirió de muerte, o sea, de nuevo tuvo la victoria enfrente de la adversidad. ¿Pero por qué? Porque hizo la voluntad ¿de quién? De Dios. Actuar con sabiduría es actuar en la voluntad de Dios. Actuar con sabiduría es decirle: Señor, ¿qué puedo hacer frente a este problema? Actuar con sabiduría es saber también pedir consejo. Actuar con sabiduría es doblar rodillas y conversar con el Señor. Dime por favor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué paso debo seguir? Y sobre todo cuando eres sincero, cuando hay un corazón sincero. ¿Sabes qué? Una oración puede ser: Señor, hasta aquí la he malogrado, hasta aquí la he regado, he metido la pata, he hecho, con mis decisiones me han llevado hasta donde estoy, y la verdad yo no quiero seguir así. Una oración de corazón para luego decirle: Señor, de hoy en adelante que se haga tu voluntad. Ante toda adversidad, primero busca la voluntad de Dios. Amén.